Buenos días. Bueno, ya es viernes, hoy no hubo clases y quizá muchos de los niños y niñas y adolescentes están con sus papás el día de hoy. Hoy tenemos una invitada especial, una gran amiga y sobre todo una gran disertante, expositora y conocedora de los derechos humanos, de las tradiciones y costumbres de México. Y bueno, pues le damos la bienvenida a la doctora Erika Ivonne Popoca Contreras. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Hoy hablaremos sobre un tema que quizás sea complejo o que quizás lo hemos escuchado pero no alcanzamos a entender muy bien qué significa, ¿no? Y sobre todo que cuando escuchamos hablar de los derechos humanos, bueno, pues a algunos de nosotros pues los acogemos de acuerdo a nuestras necesidades o conveniencia, ¿no? Y el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre este tema de los derechos humanos y por eso nos acompaña aquí hoy la doctora Erika, que estuvo trabajando, tiene una experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación de un poquito más de 15 años y bueno, como ustedes verán, bueno, tiene la experiencia y los conocimientos para poder entablar una plática el día de hoy, ¿sí? Y bueno, pues vamos a empezar con este tema de los derechos humanos. ¿Qué podemos entender con derechos humanos? Para comprender esta expresión de derechos, sería como la primera parte de la expresión total, es hablar de estos beneficios o merecimientos que tiene una persona. Es la forma más sencilla de comprender el alcance de este concepto. En ocasiones buscamos como definiciones más bien de tipo legal, que hablan de que son prerrogativas inherentes al ser humano, y uno dice, ¿a qué se refiere exactamente esa expresión? Bueno, pues son los beneficios o aquellas ventajas que tiene una persona simplemente por el hecho de existir. Y hablar de la parte humana, pues desde luego que se refiere a los seres dotados de inteligencia, de una dignidad, incluso de un espíritu, de esta persona que en particular está conformada de manera integral. La parte física, mental, social, espiritual y emocional. Entonces, se debe preservar de forma integral cada uno de estos aspectos para que un ser humano se sienta pleno en todos sus aspectos. Ok, gracias. Sí, cuando hablamos de que es complejo, sobre todo dependiendo del sector, ¿no? No sé si estás de acuerdo, sobre todo cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ellos a veces escuchan hablar de los derechos y siempre dicen, es que yo tengo derecho a esto, ¿no? Pero nunca un menor dice, pero también tengo obligaciones, ¿no? Que más adelante vamos a platicar sobre precisamente y nos vamos a enfocar un poquito más a lo que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes y también de esas obligaciones que tienen, ¿no? Porque van a la par de ellos. Bueno, ya hablamos ya nos explicó la doctora qué son los derechos humanos y bueno, estos derechos humanos tienen algunas características o principios básicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios que tienen estos derechos humanos? Así es, hay diversas características. Comentaré solamente las más importantes y pensando en que este programa sobre todo está dedicado a niños, niñas y adolescentes. Diremos que son propios desde que uno nace, ¿ah? Simplemente por el hecho de existir, incluso desde que se estaba dentro del vientre. En ocasiones hay pequeñitos que tienen, a lo mejor su mamita está en espera de un hermanito y ese pequeñito que está también dentro tiene una serie de derechos por el hecho simplemente de existir. Se dice que son inherentes, es decir, están dentro de nosotros, propios de cada ser humano, que son universales, es decir, que pertenecen a todos los individuos. La especie humana en el mundo, podríamos hablar de que tiene precisamente esta protección solamente por existir. Pueblos en África, en Asia, en cualquier continente o país del mundo se cuentan con estos derechos. Se dice que son indivisibles, es decir, que ellos están siempre de manera integral, que no tienen mayor peso uno sobre otro quizá, pero que sí finalmente prevalecen, que son independientes, porque si bien se relacionan en su origen y tienen una conexión, finalmente cada uno debe subsistir. Por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la libertad, ¿no? Son independientes. Estas consideraría yo las características más importantes y entender que desde ahí parte ese gran valor. De ahí es la importancia de conocerlos, entenderlos, poderlos pues proteger, dar a conocer y al mismo tiempo entender, como bien lo decía el licenciado Rubén,
esta contraparte que es justamente el deber. ¿Qué deberes tenemos respecto de esos derechos? Porque no somos seres aislados, convivimos en una comunidad y esa comunidad como tal también tiene esos derechos. Así es. ¿Qué otras características podríamos hablar de los derechos humanos? Quizá que la parte más importante que tendría que hablarse es que son limitados. Esto significa que no puede afectar un derecho ajeno. Que el derecho que yo tengo, por ejemplo, exigir respeto, también lo debo dar a los otros, ¿correcto? Y a mí me gustaría muchísimo mencionar aquí un poquito el origen, de dónde surgió. ¿Por qué hoy en nuestro país se habla de manera tan constante acerca de estos derechos? Y desde hace aproximadamente 15 años se empezó a difundir mucho más a través de documentales, programas de televisión, algunas canciones, en fin, que hablaban de esta idea de qué está pasando con los derechos, qué son los derechos en sí. Y bueno, pues imagínense que esto tiene una historia desde los años 50, cuando varios países en el mundo, presidentes o representantes de muchas naciones, se reunieron justamente para definir qué pasa con los derechos. O sea, cómo las sociedades de esos tiempos modernas estaban defendiendo y protegiendo estos derechos de sus ciudadanos. Cómo el titular del gobierno japonés defendía a su población, cómo se protegía, cómo en México, cómo en Estados Unidos, cómo en Alemania. Y bueno, esta reunión, como una reunión de grandes amigos, se lograron definir estos acuerdos. Y podríamos hablar de una clasificación que es muy conocida, que se hablan de 4 generaciones. La primera generación tiene que ver con este contexto del siglo XVIII aproximadamente. Y ahí se mencionan derechos como la libertad, como esta posibilidad de expresión, incluso de la práctica de una religión. Y aquí vamos a ver en este trayecto de las 4 generaciones que comentaré, cómo al paso de los años la humanidad está viendo que se necesitan proteger nuevas formas de relaciones humanas. Veamos en la segunda generación. Por ejemplo, ahí tenemos el trabajo, la libertad sindical, la seguridad social, la familia, la salud, la educación, la ciencia y la cultura. En un momento más vamos a abordar a qué se refiere la protección de cada uno de estos derechos. Y toda esta estructura general a nivel jurídico está plasmada en documentos internacionales, documentos nacionales que obligan a los estados y a los individuos al respeto de estos derechos. La tercera generación es por el siglo, y esta segunda generación está en el siglo XIX. Para la tercera generación en el siglo XX, fíjense qué interesante. Ya hablamos de protección de derechos en índole de problemas alimenticios, cuestiones ambientales, ecológicas, incluso derechos del consumidor. En este siglo XX hemos visto cómo la transformación social nos está llevando a ser países que consumimos o compramos demasiados artículos o servicios. Entonces, había que proteger estos derechos. Y la cuarta generación. Vean aquí qué interesante, porque hoy esta institución que nos alberga, esta estación de radio y de medio, fíjense que qué interesante, justamente está en la cuarta generación de protección de derechos, es ubicada en el siglo XXI y son los derechos digitales. Muy interesante. Nos hemos puesto a pensar que estas redes actuales a nivel masivo, como son las redes sociales, hoy nos están exponiendo a poder transmitir nuestro pensamiento, nuestra imagen, mucho de nuestra intimidad personal. Y entonces nosotros ahí tenemos una serie de derechos. Entre ellos se encuentran el derecho a existir, a la reputación, a la estima, a la libertad, a la responsabilidad, a la paz cibernética y a la seguridad informática. ¿Y qué es la paz cibernética? Es una sociedad que respeta el punto de vista del otro y si tiene algún comentario que hacer, medita reflexivamente antes de hacer, por ejemplo, alguna publicación o denostar alguna imagen o emitir alguna crítica. Estos derechos son muy importantes y considero que hoy más que nunca debieran difundirse. Gracias. Ok, gracias. ¿Estás de acuerdo conmigo de que, estos derechos humanos tuvieron su boom, por así decirlo, en el 2011, precisamente con el famoso
la famosa sentencia de Radilla Pacheco, ¿no? Que quizás sea cuestión de un tema en otra sesión, porque es un tema muy amplio, ¿no? A partir de 2011, en México los derechos humanos tuvieron una gran trascendencia y hasta la fecha, bueno, siguen siendo un tema muy importante para todos los mexicanos, ¿no? Y que debería de ser interés de todos nosotros conocerlos y saber en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, entonces, en este sentido, estos derechos, todos los seres humanos los tenemos, hablando de niños, niñas, adolescentes, hablando de adultos mayores, hablando de migrantes, hablando de indígenas, ¿sí? Y algunos otros sectores que son considerados como grupos vulnerables, ¿no? Y bueno, ya para entrar de lleno a nuestro tema de hoy, que es básicamente hablar de los derechos de los niños y de sus obligaciones, bueno, ¿cuáles serían esos derechos que tienen los niños y cuáles serían esas obligaciones que también tienen? Porque estás de acuerdo que tanto cada derecho va a la par con una obligación, ¿no? Y no podemos omitir esa obligación y exigir ese derecho, sino para tener, ahora si valga la redundancia, ese derecho hay que cumplir con esa obligación, ¿no? ¿Cuáles serían esos derechos? Con todo gusto, vamos a hacer un ejercicio muy bonito de difusión de cultura jurídica. Este ejercicio lo propongo que lo realicemos en nuestros hogares, en las escuelas y que podamos enseñar lo que yo he denominado la doble D, derecho y deber. La doble D. Fíjense muy bien. Y aquí vamos a hacer una pequeña presentación de cómo viene entendido este alcance del derecho y el deber, para que sea más sencillo, porque a veces como que se ven muy distantes los términos derecho y obligación, pero derecho y deber acústicamente se puede asociar más sencillamente. Bueno, el primer derecho sería, tenemos, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, que es el tema que nos vamos a enfocar, derecho a la vida y a crecer sanos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que nosotros tenemos el bendito privilegio de existir y por consecuencia ese es un derecho que ya está inmerso en nuestra persona. Y a crecer sanos. ¿Qué significa? Bueno, pues que esta persona tiene que crecer en un ambiente adecuado, donde haya respeto. Si se equivocó, por ejemplo, ser quizá guiada de tal manera que comprenda que lo que hizo no es correcto. Ajá. Y que ese ambiente donde se está desarrollando es un ambiente que se podría considerar adecuado para que esa vida se desarrolle plenamente. Se dice que un pequeñito de los 0 más o menos a los 7 años de edad es cuando ya conformó mucho de su personalidad. Entonces es muy importante cuidar las expresiones, las palabras, la manera como nos estamos dirigiendo a ellos. ¿Cuál sería el deber respecto a este derecho? Pues el deber de cuidar la salud, no consumir drogas y evitar el peligro. Eso es muy importante. Es un deber cuidar la salud y empezar a educarnos desde pequeños. Las ocasiones en que los papás van corrigiendo para que el niño no encienda el fuego si no es supervisado, para que no se vaya a lo mejor a introducir sus deditos en alguna conexión, en fin, todo eso preserva su salud y es importante que él esté consciente de que hay un riesgo y tomarnos un minuto, sentarnos a la altura del pequeñito y estarle explicando, mira, aquí hay este peligro. Porque normalmente se tiene el antecedente de que en ocasiones la forma de educar o de censurar este aspecto a veces es un poquito limitadora, ¿no? Se suelen utilizar expresiones que a veces descalifican a la persona y que van colocando en su ser, en esa vida tan hermosa, miedos. Entonces, muy importante la forma como se le va guiando. Otro derecho a un nombre y a los apellidos de mamá y papá. Esto es muy importante. Se habla que esto nos da identidad. Significa que yo me identifico con ese nombre, con esos apellidos y que me puedo presentar en México, en cualquier lugar del mundo, explicando que yo soy esa persona. Y fíjense que hay un documento internacional que habla de que un niño, además de conocer este nombre, de tener nombre y apellidos, debe tener identidad, conciencia de que nació en México, que él es mexicano y qué significa ser mexicano. Nosotros entre las diversas actividades que hacemos a la par de toda esta conformación en el ámbito jurídico, ha sido el buscar que los niños, las niñas y los adolescentes de este país conozcan su identidad, sepan exactamente qué significa ser mexicano, cuál es parte de la historia de este país y utilizamos diferentes estrategias para ese propósito.
Y bueno, hemos hablado en los últimos años en México de lo que es el bullying o el acoso escolar, el acoso familiar. Y entonces aquí el deber, cuando se tiene un nombre, el nombre no lo elegimos nosotros. Normalmente nos lo asignan nuestros padres o las personas que son nuestros tutores o quienes nos están pues haciendo el favor de cuidarnos, ¿no? Si es que nuestros padres no existieran. Entonces, un deber ahí muy importante es el de no burlarnos del nombre de otra persona. Debemos respetarlo. ¿Por qué? Pues porque, insisto, esta persona no eligió ese nombre, simplemente lo tiene. Un derecho más a la buena educación, un tema tan interesante en nuestro país. Hemos estado compartiendo en diferentes foros que hoy debemos tender a una educación formativa, no informativa. La verdadera educación de un ser humano es integral. Busca que esa persona tenga conciencia, que pueda razonar, que pueda proponer. Siempre les digo, es como mirar este discurso que el mexicano, la mexicana, le tiene que decir al mundo. Y para eso necesita una buena educación. ¿Y cuál es el deber en este sentido? De estudiar y hacer siempre tareas. Y estudiar de tal manera que entendamos que es una actividad que me voy a dedicar a lo mejor después de que salí de clases, independientemente de las tareas y lo que yo tenga asignado, cuando menos unos 15 o 20 minutos a repasar lo que vi el día anterior y así ir estudiando. Por ejemplo, en Europa a uno le enseñan que hay que hacer repasos de todo lo que aprendimos a la semana, al mes, a los 6 meses y al año, para que el conocimiento quede muy reafirmado. Entonces, esta es una forma de estudiar. Y cuando se hacen las tareas, estar concentrados, apagar elementos que sean distractores, televisor, teléfono, y simplemente concentrarnos en lo que estamos haciendo y tener la supervisión, en dado caso, de papás. Perdón que te interrumpa aquí. En el segundo y en este tercer derecho, yo creo que son uno de los derechos que son un poquito más complicados ya dentro de una institución educativa, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, a raíz del 2011 cambiaron muchas cosas, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Pero es muy común que dentro de las escuelas se dé esta problemática del bullying, de la exigencia del maestro hacia los niños porque no cumplen con sus tareas, ¿no? Y esto genera una problemática a veces entre los padres y los maestros, ¿no? Porque el maestro a veces les llama la atención porque no cumplieron con una tarea, no llevaron una tarea, y luego a veces los niños van y les dicen a sus papás, es que el maestro me gritó, es que el maestro me hizo esto, y ya uno como padre, bueno, pues hace caso de los hijos, ¿no? Y piensa que efectivamente fueron violadas parte de esos derechos, ¿no? Entonces, ¿tú qué aconsejarías en este sentido hacia los padres, ¿no? ¿Cuál sería la responsabilidad de los papás a que los niños cumplan con estos deberes, ¿no? Porque lo decíamos a un principio, ¿no? Una cosa son los derechos y otra cosa son los deberes o obligaciones que tenemos y no podemos dejarlos a un lado, van de la mano ambos, ¿no? Entonces, y al final es un compromiso que nosotros como papás tenemos hacia nuestros hijos para que sean buenas personas, excelentes personas y bueno, y en un futuro tengan una calidad de vida mejor que la de nosotros, ¿no? Y sobre todo, pues como muchas veces se dice, el futuro de los niños, perdón, el futuro de México son ellos, ¿no? Los niños, ¿no? Pero hay que educarlos, se han perdido esos valores, ¿no? Pero ¿cuál sería tu comentario en este sentido? ¿Qué papel deben de fungir los papás en este sentido cuando el maestro llama la atención a un menor porque no está cumpliendo con estos deberes de estudiar, de hacer sus tareas, ¿no? Correcto. Fíjense que hace algunos años tuvimos la oportunidad de estudiar un posgrado acerca del génesis de la violencia en México. Y el origen está ahí. Está en estas familias que estamos apresuradas por resolver el cotidiano vivir, que no nos detenemos a instruir. Se dice que en la sociedad mexica, por ejemplo, los padres, las madres se tomaban un tiempo para guiar el corazón de ese niño y educarlo en sabiduría. Y hoy tendremos que estar haciendo eso, volver a esos principios de tomarnos unos instantes para compartir con el niño, estos son tus derechos y estos son tus deberes. Porque efectivamente se ha como quitado un poquito el equilibrio y nos hemos ido demasiado, tú tienes todos estos derechos, exige tal. Y en este aspecto de los deberes están muy limitados. Ahora, por ejemplo, otro ámbito de esa violencia en México está en las escuelas. No es posible
que los niños tengan asignadas tareas a veces de verdad titánicas para cumplir de un día o con 2 días de anticipación. ¿Qué se tendría que hacer? Como se hacía antes también. Fíjense que a mí me encanta traer esto que nos es tan propio, que es inherente a la cultura mexicana, estas historias de antaño. Reunirnos, se tendrían que hacer pequeños consejos. Así se hacía antes. Si el maestra o el catedrático, el docente que esté atribuyendo pues esas tareas excesivas, nos gustaría conversar con usted, ¿verdad? Y los papás, como un equipo fraterno, acercarse y plantear la situación. No hay nada que el diálogo no resuelva. Entonces, No. Conversar, comentar, está pasando esto, pues nosotros notamos que son tareas y es vez tras vez excesivo y cuesta mucho. Ahora, para actuar de modo inmediato, si hay un conato de violencia, eso se tiene inmediatamente que poner en la mesa de debate y compartir con la docente que esté haciendo eso, con la maestra, y pedirle que pues no utilice un lenguaje inapropiado, que no exija de más, que esté consciente de la edad y las circunstancias de los niños, en fin, o sea, todo esto se tiene que dialogar. Los derechos en realidad lo que buscan es una conducta pacifista, que lleguemos a puntos de acuerdo, que nos sintamos a gusto con lo que estamos haciendo y que finalmente pues haya armonía. ¿El derecho para qué existe? Muchas personas dicen, no, es que a mí las reglas como que no me convencen, no me gustan. Finalmente, esta estructura lo que permite es paz social, que vivamos más armónicamente. Imagínense que en un momento no hay semáforos, ¿sí? O que todas las personas consideramos que yo puedo llegar a la escuela, hoy me quise llegar a las 10 de la mañana, otro día a las 8, otro día no quise ir. No, las reglas tienen un sentido, estructuran una serie de conexiones a nivel neuronal que nos permite comprender que soy parte de un todo. Lo mismo pasa con estos límites. Gracias. Sí. Y bueno, seguimos con derechos, ¿verdad? ¿Con derechos? Un derecho que les fascina a los niños, niñas, adolescentes y que hasta a los adultos nos gusta. El derecho a jugar, ¿cierto? Este derecho, bueno, pues es increíble, se desarrollan muchas capacidades psicomotrices de un niño, de nosotros como tal. Y bueno, ¿cuál es ese deber? Fíjense que esta es la forma más cotidiana que podemos volver a educar en el entendimiento de derechos y deberes. Si tú ya jugaste, el deber es cuidar y devolver los juguetes a su lugar. Y no hay concesión. Eso es muy importante. Las reglas se tienen que cumplir. Entonces, si puedes jugar, las colocaste en esta mesita, en una alfombra, todos tus juguetes, correcto, aquí está la bolsa, aquí está la cajita, donde los vuelves a colocar. Y desde ahí el pequeñito ya sabe. Y si no lo hace, seguirle insistiendo hasta que lo haga. Ese es tu deber. Tu derecho fue jugar, tu deber es acomodar. ¿Correcto? Un derecho más a una familia que nos ame y nos proteja. Y uno pregunta, ¿qué es realmente cuando una familia me ama? Es cuando una familia me acepta, me escucha, me pone atención, respeta mis opiniones. Hace muchos años había un programa muy curioso en una televisora que decía, señora, señor, si usted tiene dudas, pregúntele a su hijo. Y es bien interesante porque fíjense que los niños normalmente tienen estas respuestas, esta sabiduría que les da estar concentrados en uno de los aspectos primordiales de la existencia, que es vivir. Pasa, por ejemplo, como con los sismos, ¿no? Cuando viene un fenómeno meteorológico como inexplicable, por instinto las aves, los animalitos empiezan como a aullar, a asustarse, porque ellos están concentrados en un arte fundamental, que es vivir. Y nos avisan que hay peligro. Y hoy las sociedades como las nuestras, las contemporáneas, estamos muy dispersos en diversas situaciones. Entonces, volver este amor se plasma a través de la comunicación, de un lenguaje accesible, de ese respeto. Podría comentarles, por ejemplo, que hace varios años, cuando yo era pequeña, mi mamá me asignó una tarea. Me dijo, usted va a cambiar esta mercancía. Nosotros vendíamos artesanías desde hace muchos años y va a colocarlos al fondo de la bodega porque va a llegar la camioneta y vamos a traer más mercancía. Yo pensé, ¿verdad? Eri, 6 años, dijo, no, pues no, no lo hago. Está muy pesada esa caja, pues yo no la voy a mover. Llegó mi mamá y me dice, Eri, ¿qué pasó con esta caja? Te dije que pasa. No, pues es que está pesada. Piensa cómo lo vas a resolver, porque eso es algo que te pedí que tú hicieras y tú lo tienes que hacer. Y yo recuerdo todavía cómo les pedí a mis hermanitos que me ayudaran en bolsas a pasar toda esa mercancía y la llevamos al fondo. Yo allí entendí que las reglas se cumplen y que me habló desde la disciplina y desde el amor. Y creo que ahí está la clave en mucho para poder después uno entender qué significa, por qué en este caso
Eri Popoca en la actualidad se dedica a preservar derechos humanos porque así los vivió y entendió que es una forma verdaderamente hermosa de poder uno lograr sus sueños, de realizar aquello que uno pretenda si tienes desde tu entorno familiar ese amor, si lo sientes, si lo vives, si te protege. ¿Y cuál es el deber aquí? Respetar y obedecer a nuestros padres. Y, obviamente, siempre que las indicaciones no hagan daño. Y aquí hay algo bien interesante. En ocasiones les decimos a los pequeños, yo te amo, yo te quiero, incluso los niños nos lo dicen, ¿verdad? Sin embargo, eso se demuestra, no solamente se dice. Se tiene que demostrar en cada una de las acciones. Tenemos derecho a que nos traten bien, efectivamente. Fíjense que yo recuerdo en una visita que estaba haciendo a Japón y me sorprendió ver a un niño como de 6 años solito trasladándose en el metro en esa magnitud de quizá uno pensaría inseguridad, peligro, porque esto era en Tokio, en la capital. Y no, el niño con toda la seguridad tuvo por ahí como algún contratiempo en cuanto a que no localizaba el domicilio. Las personas se le acercaron y le instruyeron. Entonces, esta protección es, de verdad, debe extenderse para todos. Tratar bien a todos los niños en todos los ámbitos. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad. En ocasiones, y ahorita nos acaba de suceder, a las entradas de las instalaciones había 2 pequeñitos. Nos saludamos los adultos, y los niños se nos quedaron viendo. Y yo me acerqué y les dije, hola, muy buenos días, ¿verdad? Esos pequeños detalles hacen las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque son personas importantes y fíjense, son los preciosos herederos de nuestra cultura, de lo que nosotros somos. Si queremos que esta sociedad se transforme, hay que empezar a sembrar ahí. Los derechos y deberes no se van a aprender de la noche a la mañana. Si hay ciertas actitudes que hoy no son lo más saludables, lo más apropiadas, ¿qué creen? Tenemos que estarlas practicando. Solamente, yo creo que los mexicanos somos un pueblo noble, un pueblo con grandes cualidades. Y en algunos aspectos solamente nos falta practicar mucho más estos buenos hábitos. Y aquí, a que nos traten bien, desde luego, tratar con respeto a las demás personas. Eso es fundamental. Quizá lo más valioso que existe en un entorno de relación humana es el respeto. Vamos al siguiente para que podamos abordar la mayor parte de derechos. Derecho a dar nuestra opinión y a ser escuchados, ¿verdad? Lo que decíamos hace un momento, que los niños tienen una gran sabiduría, un talento muy especial, unas mentes muy lógicas, y entonces aquello que nos puede estar complicando puede hacer la diferencia que ese pequeño emita su opinión. Y también deben escuchar a los demás. ¿Cuántas veces en nuestras sociedades, por ejemplo, desde muy pequeños, se nos decía, no, ahorita están los adultos, ahorita tú no vengas? No, hay que dar participación. Si uno instruyó correctamente y educó a ese pequeño, ese niño, esa niña, él puede dar su opinión y va a saber escuchar a los otros porque sabe que tiene que hablar y tiene que escuchar. Es una correspondencia. Muy bien, otro derecho más, a equivocarnos y a que se nos explique en qué nos equivocamos. Y aquí es muy importante la forma. Se dice en el mundo del derecho, fondo es forma, forma es fondo. No es posible que sigamos teniendo una sociedad hoy en siglo XXI, que cada que alguien se equivoque, se utilicen palabras incluso altisonantes, agresiones, se descalifique. Se dice que las sociedades en el mundo solamente tenemos 2 frecuencias, o estamos actuando por miedo o estamos actuando por amor. Y es claro que cuando se nos reprende con violencia, actuaremos con miedo. Tendremos ese temor de levantarnos en un foro y decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con este punto de vista. ¿Por qué? Porque venimos de entornos violentos. Entonces, cada que nos equivoquemos, nos deben explicar. E insisto, estas prisas que hoy tenemos en el cotidiano vivir, tendrían que ponérseles un poquito de atención y ver que estamos sembrando en esa mente y corazón de un niño. El deber de aprender de nuestras equivocaciones. Cierto es, lo decía William Shakespeare, ¿no? Dulces son los tesoros de la adversidad. ¿Dónde aprendo? En la adversidad, en los errores, donde me equivoco. Entonces, equivocarse realmente es humano. Fíjense, voy a comentar esta escena. ¿Qué pasa con un niño, una niña, que tira una taza? Observen este escenario. Y producto del estrés, la tensión cotidiana de los adultos hoy día, se le diría, no es posible, no pones atención, mira. Escenario 2, hija, hijo.
por favor, vamos a recoger esta taza que rompiste, ten más cuidado porque es un objeto peligroso. Se instruye de manera diferente. El resultado será totalmente diferente. Tenemos derecho a estar bien alimentados. Bueno, este es un tema. Nosotros en la actualidad tenemos diferentes espacios dedicados a preservación de derechos humanos y uno de ellos tiene que ver con el derecho a la nutrición. En México es un tema muy reciente, licenciado Rubén, que en poco tiempo empezará a darse la importancia que tiene. ¿Podría yo referir esto? Eje y columna vertebral de un pueblo es la nutrición, más allá de la alimentación. Si ahorita desde que son niños, niñas, adolescentes les enseñamos cómo tiene que ser su plato diseñado a la hora de consumir sus alimentos, ellos van a estar instruidos para el futuro. Pero si nosotros le decimos, pues bueno, no hay problema, mira, te puedes comer 2 sándwiches, un poquito de refresco, y realmente eso es haberse alimentado, no nutrido. Y es muy delicado. Espero que en algún instante abordemos a profundidad porque nosotros incluso estamos desarrollando estas estrategias, hemos diseñado platitos dibujados de manera especial para que aprendan cómo incorporar estos alimentos, cómo elegir. Diseñamos hace algún tiempo algo que se llama botanas inteligentes. Y los niños van colocando entre granos, oleaginosas, cereales y van mezclando y es a su gusto. Pero lo que nosotros les estamos dando es algo delicioso. Tengo yo 2 sobrinas, una de 6 años y una de 4. Y ellas me dicen, Eri, queremos hacer botana inteligente. Entonces yo les he dejado los frasquitos con la avena, el amaranto, la chía, con mascabado, en fin, y ellas ya se saben preparar cuántas cucharadas de cada ingrediente para comerse su botana. Jamás me piden un dulce. Entonces, eso lo podríamos compartir aquí. Me encantaría darles esas estrategias, que nos veamos como una gran familia, como lo que somos, una comunidad que si se empieza a nutrir bien y a ejercer este derecho, nos vamos a transformar. Y bueno, el deber de alimentarnos y no desperdiciar alimentos, eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en uno de nuestros centros, lo que hacemos es preparar, por ejemplo, verduritas salteadas y les colocamos un poquito de algún, por ejemplo, ajonjolí tostado, ¿no? Y les encanta a los chicos porque el sabor es crujiente, es delicioso. Y mira, se terminó las verduras. Entonces, no desperdician los alimentos si los alimentos les gustan. Volver a limpiar esas papilas gustativas que están saturadas de alimentos sobreprocesados. Y aquí quisiera compartir lo siguiente. En países como Estados Unidos de Norteamérica, hoy esas franquicias que ellos han tenido tan exitosas de comida de fast food, las están enviando a toda América Latina, Centro y Sudamérica, incluso algunos países asiáticos, porque hoy ellos están practicando un estilo de vida más saludable. Y nosotros hemos recibido con el corazón dispuesto todo este tipo de alimentos que son tan tóxicos. Entonces es indispensable volver a lo natural. Máximo un pueblo como el nuestro, que tiene este gran vergel. México es, si uno pudiera dibujar ese mapa, serían flores, frutos, árboles. Es una belleza impresionante y nuestra tierra nos provee todo lo que necesitamos. Un derecho más, a que no se usen nuestras cosas sin antes pedirnos permiso. Fíjense qué importante es el respeto a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Yo no puedo tomar algo que sea de esa persona si no le pedí permiso. Una persona pequeñita es una persona que tiene criterio de saber si quiere o no quiere hacer algo, si quiere o no quiere prestarme algo. Y también enseñarles ahí, así como a ti, mi amor, no te agrada que yo toque esto sin tu permiso, tú tampoco lo hagas. Ajá. Porque, pues finalmente, todo eso tiene un dueño. Dicen en Japón, ¿no? Si esto que está aquí no es mío, es de alguien más y yo lo respeto. Y fíjense bien sencillo, este vaso no es mío, es de alguien más, yo lo respeto. Y así, hay sociedades que tienen, yo creo que culturas milenarias y la nuestra lo es. Nuestros pueblos datan de 6,000 a 10,000 años de conocimiento. Entonces nosotros tenemos todo para podernos instruir y educar. Gracias, doctora. Bueno, como vemos, pues es un tema muy amplio, ¿sí? El tema de los derechos humanos abarcan más aspectos, más puntos, más principios, y nos podríamos pasar horas y horas y horas y horas hablando de estos temas de los derechos humanos, ¿no? Pero ahorita nos interesa hablar un poquito sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes, estos derechos, porque al final ellos son quienes a veces son los que más se aprovechan de estos derechos, ¿no? Son los que más exigen que se les respeten estos derechos, pero siempre hablan de derechos, pero nunca hablan de sus obligaciones, ¿no? Entonces a quienes nos corresponden hablar de que sí, efectivamente, yo te respeto tus derechos, pero también tienes que cumplir
con estos deberes o obligaciones, ¿no? Que tienen, ¿no? Y recordemos que uno de los grupos importantes ahora en la actualidad son precisamente el grupo de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué podrías tú comentarles al foro que nos escucha, una recomendación, una sugerencia, un punto de vista en relación a este tema de los derechos de los niños y niñas y adolescentes? Con todo gusto. Primero que nada, hacerles disponible este material que tenemos aquí, que gentilmente hemos estado, que usted me participe, que lo estamos compartiendo, hacer disponible este material, dar algunos datos de contacto, para que nos pregunten cómo se puede volver a instruir. Fíjense que más bien detrás de los derechos lo que tenemos son los valores inmersos, a la dignidad, a la integridad, al respeto, al amor, a la bondad, a la paciencia. O sea, todos estos valores están inmersos detrás de los derechos. Y cuando entendamos realmente lo que esto significa, sí seremos un pueblo que practique valores, que viva de manera diferente, que busque la armonía y la convivencia con todos de una manera realmente más saludable. Hoy tenemos una sociedad que no nos gusta mucho, es verdad. Hay muchos aspectos que están de verdad muy cuestionados. Nosotros, como bien usted lo refería, más de 15 años en la institución, y de pronto volteamos la mirada. ¿Dónde está haciendo falta que todo esto que nosotros aplicamos al juzgar un caso? Por ejemplo, yo tenía los expedientes para juzgar, dictar una sentencia, y decía, ¿cuánto pudo haberse transformado la historia de esta persona que delinquió, que cometió tal? Además son delitos federales, la instancia es federal. Si se lo hubiese instruido de manera diferente, si las circunstancias fueran distintas. Pero como el hubiera no existe, hoy en nuestro presente tenemos que llegarnos de todos estos recursos. Yo normalmente tengo esta disposición. Ustedes pueden consultar parte del trabajo que estamos haciendo. Doy, por ejemplo, un correo, así como suena, epopocac@yahoo.com.mx. En Facebook nos encuentran como Ivonne Contreras y constantemente hablamos de derechos en todos los ámbitos. Por un instante decidimos a lo mejor hasta tener algunas credenciales para poder proteger a los niños. Y imagínense qué hermoso que junto a nuestra credencial del INE trajésemos una credencial que dijera: yo protejo, preservo y respeto los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México. Y sentir ese compromiso real de que cada que una persona esté en esa situación vulnerable, podamos intervenir. Podría compartir que hace algún tiempo estaba yo de visita en un hogar y escuché en uno de los departamentos a una señora que llamaba la atención muy fuertemente a sus pequeñas. Entonces yo me acerqué y toqué y le pregunté si le podía ayudar. Y me dijo, no, es que estas niñas se están comportando muy mal. Afortunadamente pude conversar con ella y explicarle que si ella quería de verdad a sus hijitas con todo el corazón, no era la manera de instruirlas, que tendría que sembrar de manera distinta, porque recordemos, se cosecha lo que se siembra. Si yo en un corazón siembro gratitud, si siembro aceptación, si siembro respeto por el otro, eso se va a cosechar. Yo creo que hay oportunidad para todos de volver a reeducarnos. Somos un pueblo de posibilidades, una sociedad muy joven, un país, ¿no?, que se conoce en el mundo porque sus estadísticas son propiamente de que la gente joven está hoy al día en muchos aspectos. ¿Por qué no? Simplemente, si vamos a publicar un comentario, por ejemplo, saber cómo hacerlo, instruir, escuchar. Fíjense, hay estadísticas que hablan de que esta adicción, por ejemplo, a los celulares tiene mucho que ver con esta falta de comunicación. Entonces es más sencillo darle al pequeño, a la pequeña, un celular, que esté viendo un programa y ya no educarlo, no atenderlo. Y yo sé, yo lo entiendo que estamos muy saturados, pero bien vale la pena, porque ellos son los depositarios de todo lo que nosotros somos. Ojalá que nuestro reflejo de hoy en adelante sea diferente, que transmitamos un mensaje totalmente distinto y que los recursos están. Insisto, si alguien necesita el material, si quiere acercarnos con nosotros, la Casa de Cultura es un lugar abierto. Ahí hemos compartido temas de ética, temas sobre identidad, temas sobre realmente aspectos que hacen la diferencia en los seres humanos. Entonces, los espacios están. Hoy más que nunca tenemos información. Un medio como este, ¿verdad?, que está proponiendo realmente temas de innovación, porque uno dice, bueno, ¿a quién le van a interesar los derechos humanos? ¿Qué creen? Es lo fundamental para lograr la armonía. Todos los servicios que se dan en la Casa de Cultura tienen esa mística. En alguna ocasión vamos a hablar justamente de esto, qué significa esta cultura. Y la cultura, fíjense, entendida su expresión más sencilla como conocimiento.
¿verdad? Así como se dice que información es poder, poder decidir, poder hacer, poder llegar, poder trascender, el conocimiento nos hace libres. La verdad nos hace libres. Yo invito de verdad a todas las personas que nos escuchen a hacer que nuestro país reescriba su historia, cimentada en estos grandes principios, en volver a alimentarnos a tiempo, en descansar, en ejercitarnos, en escucharnos, en estar atentos a las necesidades propias y de los demás. Muchas Gracias, gracias. doctora. Bueno, y esta propuesta que haces es interesante, ¿no? Yo creo que no nada más de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se podría incluir a las mujeres, a los indígenas, a los pueblos originarios, al grupo LGBTI, a los migrantes, ¿no? Que sería interesante, que son aquellos que son grupos vulnerables, ¿no? Y bueno, pues ojalá y el tema del día de hoy le haya sido de su interés. Asimismo, bueno, ojalá y puedan hacer llegar sus comentarios o sus preguntas, sus dudas o sugerencias, porque también aceptamos sugerencias. Si hay un tema en específico que quisieran que nosotros viniéramos y platicáramos con ustedes, bueno, pues que se pudieran comunicar al 01722 174 8066, y si no, también a la Casa de la Cultura Jurídica al teléfono 01722 215 6892 o 213 4700, o al correo electrónico ccjtoluca@mail.scjn.gov.mx. Y bueno, pues no nos despedimos, nos vemos prontos con otro tema, enfocado hacia el tema de los derechos humanos, y pues le damos las gracias a la doctora Erika Pacheco por haber estado con nosotros, hablándonos aquí un poco sobre el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que vuelvo a repetir, es un tema amplio, ¿sí? Y que nos podríamos pasar horas y días hablando sobre este tema. Muchas gracias. Un placer. Gracias a todos.